Muy buenos días, queridos amigos y escuchas de la responsabilidad de vivir. Es un gusto estar con ustedes una vez más para poder compartir un tema sobre un tema social. Y en este caso vamos a hablar sobre lo que es la salud mental, pero enfocada al área laboral. Pero antes me gustaría saludarte, Jessica. Hola Basti, muy buenos días a todos. Estoy muy bien, gracias a Dios. Contenta de poder volver a tocar otro de los temas que pues al final de cuentas todos trabajamos o todos hemos trabajado o vamos a trabajar y esto es importante tener herramientas para poder manejar las situaciones que no están bajo nuestro control. Exacto. Y bueno, en este caso vamos a iniciar con lo que sería la salud mental o la definición de salud mental en el área laboral, porque pues ya hemos tocado lo que es la salud mental, pero en este caso la vamos a enfocar. La definición sería que la salud mental laboral puede ser un estado de bienestar que permite al empleado ser consciente de sus propias aptitudes, manejar el estrés de su puesto o sitio de trabajo para mantener su productividad y así contribuir a la empresa sin descuidar su propio desarrollo. Entonces, viene siendo el hecho de estar bien en el trabajo, de saber manejar el estrés, de que tu puesto lo manejes, eh, y que de esa manera puedas ser productivo en tu área de trabajo, que no te genere ninguna, o sea, no significa que no vas a tener estrés, sino que simple y sencillamente lo vas a saber manejar y vas a poder ver, llevarte bien con tus compañeros, con tus jefes y de esa manera ser productivo y hacer un buen papel, ¿no? En este caso. Y de hecho, fíjate que sí es muy importante saber diferenciar. Creo que para una salud mental es importante partir de que hay que saber diferenciar lo personal y de lo laboral. Y muchas veces, como se pasa mucho tiempo en la cuestión laboral, se tienden a mezclar estas situaciones, ¿sí? Y una de las cosas importantes que de manera personal y por experiencia he vivido es de que para que haya una salud laboral, necesitas tener un buen líder. Si no existe un buen líder, realmente la salud mental de las personas se va a ver afectada, ¿sí? Porque por eso es un líder y al final de cuentas en todas las áreas siempre va a haber a quién vas a seguir, ¿no? Entonces, si tú no lo tienes, es importante trabajar y otra cosa importante es el poder permitir a las personas desarrollarse, porque al final de cuentas, no sé si a ti te ha pasado, Basti, que el trabajo es también como un desarrollo personal y que un desarrollo personal tiene que ser algo motivador, algo alentador y a veces es tan deprimente, tan triste, tan frustrante y existe mucha frustración actualmente en los trabajos, en el área laboral. Y muchas veces se da porque bueno, sabemos que hay muchas deficiencias en lo que es el área de recursos humanos, que muchas veces lo utilizan nada más como el área eh, de nómina, de asistencia, de todas esas cosas, de horas extras, eh, ¿cómo se llaman? Los contratos y todo eso. Ujú. Pero el área de recursos humanos es más allá, de hecho, pues tiene divisiones y debería de encargarse de hacer buenos perfiles de cada una de los puestos y eso ayudaría a contratar personas idóneas al puesto, que muchas veces se contrata a las personas, pero en ocasiones no son idóneas y ellas mismas se sienten frustradas porque muchas veces no saben qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer. Y aparte de eso, darles una buena capacitación, porque una cosa es lo que tú aprendes en la universidad y otra cosa es cuando ya lo llevas a cabo, ¿no? Entonces, muchas veces la práctica es un poco diferente que la teoría y eso es lo que a veces dificulta o estresa a las personas. Entonces pienso que las empresas deberían de preocuparse por, aparte de tener un buen ambiente laboral, que también es parte del área de recursos humanos, también tener buenas estrategias para capacitar a las personas y tener buenos perfiles de cada una de las áreas
y de los puestos para que de esa manera puedan darle una buena capacitación a las personas que entran a trabajar y puedan desempeñarse de mejor manera y no ser tan Claro. estresantes. Eso sería lo ideal y de hecho así es como debe de ser, ¿no? O Ujú. sea, esto sí así debería de ser. Desafortunadamente, no sé, pienso que en la mayoría de los países latinos, México obviamente, no existen tal cual el perfil para un puesto. Desafortunadamente, compadrismo, es decir, me caes bien, nos llevamos, yo te doy el puesto, pero realmente no tienes esas capacidades, porque una cosa es tener el conocimiento para poder desempeñar ese puesto, hablando en teoría, pero otra cosa son las habilidades interpersonales para poderte relacionar, porque los puestos necesitan también de estas habilidades y un líder lo necesita aún más. Y yo lo que he visto, no sé si tú también, es de que los puestos altos o de supervisiones, por lo general hay gente que no está capacitada, ¿sí? Y es un círculo, hablando de un tema pasado, es un círculo vicioso que es muy difícil cortar. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses de por medio, ¿sí? Entonces, eso sería lo ideal, lo que acabas de explicarnos. Desafortunadamente, la realidad no es así. Entonces, bueno, ¿yo qué puedo hacer en estos casos? Si tú tienes las posibilidades de irte de ese ambiente que realmente es muy tóxico, adelante, perfecto. Y esa es una recomendación, ¿no? Si no te sientes cómodo, empieza a buscar otras opciones. No esperes a sentirte peor, ¿no? Hay esos foquitos amarillos. Porque al final de cuentas, es importante estar bien en tu trabajo, porque como lo dije, pasas mucho tiempo ahí y luego regresas a casa. Se ve afectada tu relación con las personas con las cuales tú convives o también el centro de conversación o tu tema de conversación siempre son quejas. Si tu tema de conversación solamente son quejas sobre tu trabajo, aguas, quiere decir que algo está mal ahí en el trabajo. Ni siquiera lo estás disfrutando, ¿no? Y ni te está dando este apoyo. Pero bueno, en este caso creo que el video de hoy va a tratar sobre salud mental, no sobre los padecimientos tóxicos que te pueden llegar a generar, ¿no? Sí. No, y en este caso, las empresas ahorrarían mucho dinero y a la vez eh, como que se volvería más Productivo, rápida o eficiente, claro, la eficiente producción. toda la producción si le dedicaran tiempo a esa parte, ¿no? Que es la salud mental de los trabajadores. Si vieran esa parte y todos los jefes o dueños o en este caso el gobierno, porque también se da en lo que es el sector gubernamental, ¿no? El hecho de que hayan tantas fallas, porque como tú dices, el amiguito, el este, y que porque me cae bien el hijo de este, y entonces se contrata muchas veces a personas que no tienen ni la capacidad, ni tienen el perfil, ni emocionalmente tienen el perfil para pertenecer a ese área o ser un jefe. Claro. Entonces, sería más eficiente si aprendiéramos a contratar, como tú dices, a las personas idóneas de cada puesto o de cada situación, de cada área, eh, y sería más productiva el lugar, ¿no? Pero en este caso, pues sería cuestión de adaptarnos. Pero pues como la primera parte de este tema, pues lo vamos a enfocar más que nada a los problemas que se pueden encontrar y ya entonces en la segunda parte lo enfocaríamos a cómo lo podemos enfrentar, porque sabemos que no hay ninguna empresa perfecta, ¿no? Ujú. Entonces ya daríamos como los pasos a seguir para poder enfrentar esta parte, eh, ya que hay muchas cosas que no podemos cambiar, ¿no? Como Claro, trabajadores muchas veces tenemos que adaptarnos, ¿no? así es. ¿Cuáles serían algunos de esos factores que influyen en la salud mental de los trabajadores? Como ves tú, Jessica, que puede influir o sea, en que te afecta a ti como trabajador tu salud mental, tu ambiente laboral. ¿Qué podría ser que influye?
Principalmente la falta de reconocimiento. O sea, ¿por qué? Porque no hay una desvalorización sobre tus capacidades. Entonces, realmente la falta de reconocimiento en el trabajo sí llega a afectar, ¿sí? Otra cosa también que, digo, somos seres humanos, tendemos a relacionarnos, se dan muchas cuestiones de relaciones interpersonales, más allá, unas relaciones sentimentales, ¿sí? Entre jefe y subordinados. Entonces, eso genera un ambiente y una toxicidad. ¿Por qué? Porque al existir una relación sentimental, obviamente va a existir un favoritismo. Y un favoritismo es obvio ante cualquier ojo, ¿sí? Y eso genera mucha molestia, porque entonces ya no hay una objetividad, por lo tanto tampoco va a haber un reconocimiento de tu labor y obviamente a afectar tu salud mental. Yo te puedo decir que en todas las áreas o en los trabajos que yo he tenido, he visto que existen relaciones sentimentales de jefes en subordinados. Y es muy molesto, pero no todos tenemos el valor de decir esa molestia, porque eso también es algo importante, decir la molestia en recursos humanos, pero como hay favoritismo, como hay muchos intereses, pues nunca se toman cartas en el asunto. Pero yo como trabajadora y como subordinada que he sido, realmente es muy molesto ver que hay un favoritismo, mucho, y muchos empleados se callan y obviamente el callar te genera un malestar. Pero digamos que es un secreto a voces. Ese secreto a voces es muy molesto. Y esto no nada más se da en empresas privadas, también se da en organizaciones humanitarias, ¿sí? Cosa que no debería de existir, porque creo que sabemos que en gobierno existen muchas cosas, ¿no? Pero pues no esperamos mucho de las organizaciones gubernamentales, ¿sí? No se espera mucho. Pero una organización humanitaria que se dedica a ayudar a los demás y que se supone que debe ser más objetiva, sí es de sorprenderse. Pero bueno. Otra de las cosas también que afecta mucho la salud mental es el trabajo en exceso. O sea, cuando hay mucha saturación, realmente está bien, porque hasta cierto punto, de vez en cuando, obviamente, va a haber muchísimo trabajo, pero trabajar bajo un estrés constante sí genera un estrés personal que te vas a llevar a casa y que va a afectar tu salud mental en todas las áreas, porque dejas de estar trabajando en el lugar, ¿sí? En la empresa, pero tu estrés no lo dejas y hasta te cuesta poder dormir, te cuesta poder realizar otras actividades. Entonces, eso realmente es muy frustrante y va a afectar la salud mental y sabemos que si se afecta la salud mental laboral te vas a enfermar. ¿Ya? Entonces, creo que eso es importante. Y otra cosa que lo mencioné al principio es tener un buen líder. Si tú no tienes un buen líder, va a haber problemas de salud mental laboral. Sí, o sea, del líder va a partir este bienestar que debería de ser, o por lo menos algo equilibrado, ¿no? Algo que sea un poquito manejable, pero que no sea algo completamente tóxico, enfermizo. Exactamente. Y en ese tipo de carga de trabajo excesiva, yo pienso que tiene que ver también con la ineficiencia de algunas personas, porque muchas veces se recarga hacia alguien porque simple y sencillamente la otra persona no hace lo que tiene que hacer. Entonces, ahí es Claro, donde se vuelve estresante y frustrante y pesado porque al final de cuentas no es equitativa la dinámica las o funciones, la carga claro. de trabajo, exactamente. Por Y la ahora, misma razón de que no hay, como que no está bien delegada el trabajo hacia las personas. O sea, no saben exactamente qué les toca hacer, pienso yo, en ocasiones, o simplemente no lo quieren hacer. no, pero para que no lo quieran hacer, no sé si tú coincides conmigo, es porque existe un favoritismo. O sea, realmente para que le permitan a otra persona evadir sus responsabilidades y sus funciones y que ya no se genere un trabajo en equipo y que otra persona cargue con esa responsabilidad, es porque existe un favoritismo, ¿sí? Porque tú, por ejemplo, al tener una empresa, ves que alguien no te funciona y no te está dando la productividad, pero tú le estás pagando, realmente no es personal, pero siendo objetivo, no me estás
produciendo, lo siento mucho, pero necesito colocar a alguien más en este lugar, ¿no? Pero si tú me caes bien, tú eres mi comadre, tú y yo tocamos juntas en un café y tenemos muchas cosas en común, yo como te quiero, entonces, y te estimo mucho y eres bien buena gente, pero no me funcionas en el trabajo, te voy a mantener, te voy a mantener. Y no es justo, realmente es ahí donde debes de separar lo laboral y de lo personal, ¿sí? Sobre todo cuando tienes más gente también porque tú eres el ejemplo, tú eres el líder, pero No, ahí tengo ya se ven cuestiones, bueno, ahí podríamos decir que influye lo que es la ética laboral, claro, influye lo que es la ética profesional, porque tú como persona tienes que determinar si tú quieres que tu puesto de trabajo sea exitoso. Entonces, si yo quiero que claro, sea exitoso, obvio que voy a rodearme de personas que tengan la misma, o sea, los mismos valores y las mismas perspectivas que yo. Entonces, tiene mucho que ver con eso. O sea, si yo entro a trabajar como jefa, no de manera digna, porque me ujú, estoy ganando, entonces, ¿cómo quieres que una persona líder se comporte de manera digna en cuanto claro, a los trabajadores o las personas que él está a cargo de ellas? O sea, yo no voy a pedir algo que yo no doy, no voy a exigir algo que no doy. Si yo soy malo en mi trabajo porque no hago bien las cosas o porque no tengo buenos valores, no tengo buena ética laboral, entonces, ¿cómo le voy a exigir a mis trabajadores eso? Entonces, todo es como una cadenita, ¿no? Como tú dices, tiene mucho que ver con el liderazgo, tiene mucho que ver con la cabeza de la empresa para que se puedan dar buenas reacciones o buen ambiente laboral. claro. Y algo que dijiste importante es, no sé si también coincides conmigo en esta parte, es de que cuando tú no tienes las capacidades para ser un líder, para un puesto, realmente tú necesitas estar rodeado de gente también que sea hasta cierto punto del mismo nivel de coeficiente intelectual, ¿sí? No sé si coincidas conmigo. Podrás tener a una persona que sí sea eficiente, pero solamente una. ¿Por qué? Porque no necesitas que las personas piensen. ¿Por qué? Porque una persona pensante a primera vista va a notar tus deficiencias. Y obviamente estas personas necesitan tener gente de su mismo nivel para poder sentirse que son los líderes y que son superiores. O sea, realmente tú te rodeas de lo que tú necesitas. Una Exacto. persona que es inteligente le gusta estar rodeada de personas que piensen, de personas que ofrezcan, que participen, que tengan una opinión propia, pero una persona que no tiene una opinión propia y que tiene muchas limitaciones, necesita estar rodeado de personas con limitaciones para que no se noten las deficiencias, para que no sobresalgan de esta persona que tiene el puesto de liderazgo. Así es, y eso lo único que va a ocasionar son eh, problemas en el área laboral y va a ocasionar estrés en las personas que sí están tratando de dar el máximo de su capacidad o que sí le gusta o le agrada el trabajo en donde está. Lastimosamente se da, ¿no? Se da esa situación. Igualmente, bueno, como tú lo dijiste, la ausencia de incentivos por parte de los jefes o de los altos mandos por cada una de las cosas que se hace. Y esto se da también muchas veces en algunos trabajos con el sueldo, ¿no? Porque cuando tú trabajas en exceso y tienes horas extras y no te las pagan, o tienes horarios extensos y al final de cuentas tu sueldo es muy bajo, eso también limita, por decir así, al trabajador, porque llega un momento que se recarga y dice, ¿para qué trabajo tanto si al final de cuentas no me pagan lo suficiente, ¿no? Claro, O no logro ganar lo suficiente. Y aparte de eso, pues sabemos que lo justo sería trabajar 8 horas, pero que esas 8 horas las trabajes, porque claro. muchas veces nos quejamos o hay trabajadores que se quejan de que tienen que trabajar 8 horas o más de 8 horas, pero durante esas 8 horas solo trabajan 2 o 3 horas. Entonces ahí también, Sí. yo siempre pienso que tiene que ver con la ética nosotros como trabajadores.
O sea, Ujú. si yo sé que yo flojeo, ¿por qué me quejo de trabajar 10 12 horas? Y son los que más se quejan. Si yo me la paso flojeando y digamos, trabajo 5 minutos y descanso 10, trabajo 5 minutos y descanso 10, o sea, si yo sé que mi labor es así y por eso es que no termino y allá las últimas horas del Exacto. día estoy apresurándome para terminar porque durante toda la mañana no hice nada. Para que los demás vengan a sacar tu trabajo, porque somos un equipo. Exacto. Y entonces, o sea, ¿cómo yo voy a quejarme de un horario extenso si muchas veces no hago nada durante todo el día? Entonces yo pienso que tiene que ver con analizar también. O sea, yo como trabajador tengo que Claro. pensar, si yo di lo mejor de mí durante todo el día y me la paso en chinga todo el día, Claro, no eh, tomes agua para no ir al baño, comes rápido. y miras que llegan las 6 de la tarde y todavía tú tienes un montón de trabajo, entonces ahí sí yo diría, bueno, estrésate porque estás haciendo mucho y no te están pagando horas extras. Y Pero no están también reconociendo analiza, tu labor tampoco, no hay un reconocimiento de labor. hay reconocimiento, pero también analiza, si tú no haces nada Claro. durante todo el día y al final quieres apretarle, pues también, o sea, ya depende de cómo nos organicemos para trabajar, porque a veces lastimosamente a veces somos desorganizados. Somos Sí, no tienen un desorganizados para sistema trabajar para y trabajar. no hace, o algunos somos lentos para trabajar. Yo, por ejemplo, soy muy lenta para trabajar o soy demasiado detallista y entonces eso me hace ser un poco más lenta. Entonces, si yo soy lenta para trabajar, obvio que me tengo que enfocar. No me puedo andar distrayendo porque sé que si me pongo en la plática, nunca voy a terminar. Entonces, y eso me va a causar estrés porque voy a ver que mis compañeros ya terminaron, ya se van y yo no he terminado mi trabajo. Entonces, Eso siendo un ejemplo, pero hay quienes, el que flojea a veces, no termina haciendo el trabajo, lo termina haciendo otro. Y ahí es donde afecta la salud mental de los otros. En el caso que tú dices de que tú te vas a atrasar, claro, tu salud mental es la que se va a ver afectada. Existen dos situaciones diferentes, ¿no? ajá, Dependiendo también de cómo sea la dinámica de la empresa, ¿no? A la hora de trabajar. exactamente. Entonces, Tú al ser una, es que pienso que tú al ser una persona responsable, tú dices, yo la estoy regando, son mis funciones, yo soy la que tengo que sacarlo, aunque me estrese. que cuando el trabajo es individual, digamos que solamente eres tú en esa área, ahí sí, o sea, tienes que analizar tú. Pero si ya digamos que son Bueno, es tres, trabajo en cuatro equipo. personas que realizan Sí. la misma actividad, entonces ahí sí tienes que checar que todos estén trabajando en equipo. O sea, cuando se tiene que trabajar en equipo, ahí sí se tienen que dividir las actividades y sacarlo todos en conjunto. Eh, por eso es que son dos ejemplos diferentes, ¿no? Claro, en dos Se trabaja situaciones. en equipo, tenemos que ver que todos trabajen al mismo tiempo y cuando Ujú. se trabaja individual, pues tienes que ver tú, analizar por qué te atrasas tanto, por qué te estás estresando y en ese caso eh, empezar a agilizar tu trabajo, ¿no? Organizando. Claro. ¿No? Y es más, al trabajar en equipo también debes de organizarte. Pienso que es sano el poder delegar y decir, no, pues tú haces esto en tanto tiempo y, ¿no? Pero como tú dices, va a depender también del líder. Porque si el líder le dice, tú haz esto y al otro le dice, no, no importa si lo haces o no lo haces, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Claro, o sea, es ahí donde viene el problema. De por sí, el ser humano siempre va a tratar de sacar ventaja, y más si no tiene valores bien fundados. Por ejemplo, creo yo que tiene mucho que ver, como siempre hemos dicho, la familia, ¿no? La crianza y el tipo de educación. Mi papá siempre fue un hombre muy trabajador, muy responsable, mi mamá también de llegar temprano. Eso es algo que yo siempre trabajé en tratar de llegar puntual. Ese es mi talón de Aquiles. Pero fuera de eso, la responsabilidad de que tú tienes que cumplir con tu trabajo. Estás cobrando por un trabajo. Entonces, creo que tiene mucho que ver con eso también en cuanto a valores y educación que te dieron sobre lo que es trabajar, sobre lo que es ser un trabajador. Porque al final de cuentas podrás ser líder, pero pues sigues siendo también un trabajador.
trabajas para alguien. Exactamente. Pero bueno, al final de cuentas todo tiene que ver eh, con nuestro propio eh, liderazgo, en el caso de los líderes o los que están a cargo de un grupo de personas. Es cuestión nada más de ponerse a pensar cómo pueden hacer para agilizar, si necesitan más capacitación sus trabajadores, el no dar, como tú dices, preferencias dependiendo de si es mi amigo, si no es mi amigo, si es mi compadre. Entonces, el poder delimitar esa parte que muchas veces no lo entienden, ¿no? A veces yo como trabajador, yo como líder lo entiendo, pero muchas veces mi amigo no lo entiende así. Entonces, muchas veces nosotros que como líderes queremos poner límites y mi amigo no lo comprende, ¿no? O no lo sabe, porque también se da, a veces el líder quiere poner, eh, por decir así, límites y a Ujú. veces el mismo trabajador no coopera, ¿no? Entonces, puede darse también esa situación. Claro, pero fíjate, es que el líder debe de tener unas cualidades que no todos, porque para empezar tiene que ser un líder natural. O sea, hay personas que nacen con liderazgo y creo que cuando un líder inspira, aunque hayan personas muy flojas, el líder no es el que está arriba, sino es el que también va dirigiendo, va jalando, se involucra, no está sentado nada más en otro lugar. Entonces, cuando tú ves a una persona que está involucrada, que está ahí, que te escucha, que no está hablando de los demás, porque hay muchos líderes que les encanta echar chismes, que hacen comentarios groseros, que no hay un respeto, realmente no va a haber un respeto. Yo sí creo que cuando tú desde la primera muestras este respeto hacia los demás, la persona te va a respetar y a la primera falta tú tienes que corregir, ¿sí? En lo personal, yo creo que eso funciona mucho, pero cuando mezclas lo personal con lo laboral, y ese es el error más común, es cuando ya no puedes dar marcha atrás. Es muy difícil. Exacto. Pero bueno, esa sería cuestión de, como volvemos a repetir, sería cuestión de cada líder. Pero si ustedes, amigos que nos escuchan, son líderes y están pasando por alguna situación, hay que analizarla para ver en qué están fallando y de esa manera empezar a corregirlo, ¿no? Para que sus trabajadores o las personas que están subordinadas a ustedes puedan lograr maximizar su labor, ¿no? Entonces, Claro. es bueno capacitarse, pienso que es bueno aprender cuando no sabemos, porque muchos traen el liderazgo y otros, si lo quieren aprender, lo pueden aprender o lo pueden desarrollar, ¿no? Entonces, pero todo es cuestión de aprender y de querer aprender, de querer mejorar, de querer sacar, ¿no? Eh, dar mejores resultados en el trabajo. Entonces, si sabemos que están habiendo cuestiones que no están bien y esperemos que en algún momento los dueños de estas grandes empresas nos escucharan, ¿no? Y pudieran implementar mejores áreas de recursos humanos y de esa manera ayudar en lo que es un mejor ambiente laboral, ¿no? Que sería lo mejor. Eh, Ideal. porque hay países que lo han logrado, ¿no? Hay países que lo han logrado, que han logrado y al final de cuentas tiene que ver con la educación. Pienso que eso también lo aprenden los niños desde que están en la escuela, ¿no? Lo que es la organización, lo que es el liderazgo, lo que es, porque para eso los ponen a hacer trabajos en equipo, ¿no? Claro. Muchas veces no lo llegan a desarrollar como deberían desarrollarlo. Tiene mucho que ver tanto maestros en escuela y papás en casa, ¿no? Claro. Y no sé si te ha pasado que, o sea, es que el trabajo en equipos, como lo mencionaste, siempre ha estado desde la escuela. ¿Cuántas veces nos ha tocado trabajar o nos tocó trabajar en equipo y no era equitativo y era muy molesto?
porque al final de cuentas le dan la misma calificación a una persona que no aportó mucho o que no aportó nada a la persona que se desgastó, que se esforzó. Es exactamente lo mismo en el trabajo. Y yo creo que tal vez en las escuelas te van preparando, te van preparando para la realidad, para que cuando estés en el área laboral. Depende de cada persona, porque bueno, yo podría decir que en mi caso, si no me funcionaba, por más amigos que fuera mío, Claro. ya no trabajaba con él. Por eso, pero la primera vez trabaja, o sea, haz de cuenta, tuviste una experiencia trabajando tal vez con una persona que no le echaba las ganas, que no aportaba y era frustrante. Obviamente ahí tenías la opción de decir, ¿sabes qué? No vuelvo a trabajar contigo. Pero en el trabajo, exacto, claro, eso sí, claro, pero ya en el trabajo, en el ambiente laboral, hazlo. O sea, es muy difícil y entonces es donde tienes a veces que apechugar y aguantar. ¿Por qué? Porque hay una necesidad del trabajo, hay una necesidad de ese ingreso de dinero, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que están en tus manos, como cuando estás en la escuela, que dices, sabes que no vuelvo a trabajar contigo, está en tus manos decir ya no. Y cuando ya no está en tus manos, pues cuando estás en el área laboral, o sea, realmente, ¿qué puedo hacer en una situación cuando Y a veces mensual? también en la escuela se da porque ya ves que a veces los maestros son los que forman los Escogían. y no puedes decir, no, cámbiame de equipo o otra. Entonces tienes que adaptarte a trabajar con ese tipo de personas, eh, delegando las tareas de cada quien, ¿no? Eh, y pienso que sí se puede en ocasiones, pero si el líder eh, o sea, no tiene preferencia. Porque pues a mí me pasó que yo simple y sencillamente decía, bueno, yo le di esto para hacer, no lo hizo, no es culpa mía, yo entrego lo que me tocaba hacer, ¿no? Y en este caso ya el maestro era el que tomaba la decisión qué calificación tenía esa persona que no trabajaba. Y a mí, pero ya es cuestión de cada quien, ¿no? A mí en lo personal no me importaba porque si no trabajó no tiene derecho a calificación. En el caso Trabajo. decir así, un trabajo, ya va a depender del líder del trabajo o el gerente, el jefe, eh, de cómo lo vaya a tomar, ¿no? En este caso, si es un trabajo en equipo, ¿no? Claro, y en la peor de las situaciones, en un trabajo no es de que, ay, ves cómo lo sacas. Al final de cuentas, en el trabajo es, órale, todos van a sacar el trabajo de la persona que no trabajó o que no puede hacer las funciones y pues los que pueden, venga, hay que trabajar doble. Puede ser. Desafortunadamente. O sea, es que, por ejemplo, a mí me ha tocado mucho el trabajo en equipo y desafortunadamente he tenido estas malas experiencias, que no creo ser la única y creo que muchas personas que lo tienen. A ti te ha tocado trabajar sola en áreas y eso es muy bueno porque no dependes de nadie y trabajas a tu ritmo, ¿sí? Pero cuando trabajas en equipo y que salgas tarde y que tú mal comas y que tú veas a las personas que están echando relajo, que están echando cotorreo y hay que también las defiendan a las personas cuando tú tratas de decir la situación, de que está afectando y que no eres la única, pero eres la única que tiene el valor de decirlo. O sea, realmente es frustrante y creo que muchas personas viven una situación así, porque actualmente se trabaja en equipo en la mayoría de las áreas, ¿sí? Entonces, esto va enfocado más a estas personas que tienden a trabajar con otras personas que trabajan en equipo. ¿Qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué herramientas puedo empezar a trabajar? Una de las cosas importantes es empezar a cambiar el pensamiento. O sea, realmente, cambia tu pensamiento porque no vas a cambiar la situación, ¿no? Exacto. Y bueno, esto sería la parte de algunos factores que influyen en lo que es la salud mental en el trabajo de manera negativa. Y vamos a terminar aquí en esta primera parte y ya en la segunda parte continuaremos con qué podemos hacer para mejorar nuestra salud mental independientemente de la situación. Así es. Y los invitamos a que nos den like, que nos sigan y esperamos su comentario para saber cómo podemos seguir trabajando y acompañándonos juntos. ¿Sí? Nos seguimos viendo en la responsabilidad de vivir. Adiós.